vamos a comenzar. Dios les bendiga. Disculpen que no traje los aditamentos para la transmisión. No sé si se esté escuchando más o menos bien. Espero que sí. Voy a poner más adelantito para hablar más fuerte. Y hoy nos toca hablar del corazón del Evangelio y se encuentra a partir de Romanos 3, 21 al 26. Vamos a orar, por favor. Padre, te damos gracias, Señor, pidiendo que esta transmisión sea bien grabada para todos mis hermanos que no pudieron tener oportunidad de venir hasta acá, Señor, pero que están fieles, Señor, conectados, sirviéndote, Señor, buscando, tratando de escuchar tu palabra y comprenderla. Danos, Señor, este milagro de una transmisión limpia y pura, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden avisarle a Vicky por teléfono en texto cómo se escucha. Ella está aquí para que me diga más o menos. Bueno, pues ¿algunas veces han jugado el juego de tengo dos noticias, una buena y una mala? ¿Cuál quieren oír primero? La mala es que no traje los aditamentos para transmitir, y la buena es que pues Dios está con nosotros. Pues miren, el Evangelio es una buena noticia que no tiene ningún sentido a menos que conozcamos la mala noticia, ¿verdad? Casi siempre cuando juegan ese juego escogemos, pues primero dime la mala, ¿no? Para que después venga la buena. Así que el Evangelio, como les digo, no tiene ningún sentido a menos que conozcamos la mala noticia. Y eso es exactamente lo que el apóstol Pablo ha estado haciendo desde el primer capítulo, desde el versículo 8 hasta la clase pasada, el 3:20. Pablo nos ha dado un diagnóstico terrible y totalmente desalentador de nuestra condición espiritual humana, frente, por supuesto, a la justicia, a la santidad de Dios. Pablo demostró nuestra culpabilidad. Vamos a leer un poquito nuevamente del 9 al 12. Mire cómo dice Romanos 3, 9 al 12. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera, porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos están todos bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Nada nos ayuda en nuestro expediente para lograr que Dios nos acepte en su presencia. Al contrario, hermanos, nuestro expediente la riega más. Por eso dice el 19 y el 20 de ese mismo capítulo 3, 19. Ahora bien, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Cuando empezamos a justificarnos, no estamos listos para el Evangelio. Por eso dice que para que toda boca se calle. La ley fue hecha para demostrarnos que somos igual de pecadores que todos, y que no tenemos argumentos para defendernos o para decir que somos mejores que otras personas. Por eso ya no soy tan malo, dice alguna persona, hasta que acaben los argumentos, hermano, hasta que se acaban las excusas, entonces estamos listos para la salvación. Así que el versículo 20 dice que ninguno será justificado delante del Señor. Así que la ley nos condena, pero entonces, bendito sea Dios, por fin llegamos a la luz después del túnel tan negro en el que estábamos pasando. Y así que llegamos al verso 21 y vamos a leer lo que sucede del 21 en adelante. Vamos a darle lectura y después vamos versículo por versículo. ¿Sale? Voy a leer la Nueva Biblia de las Américas. Dice el verso de Romanos 3:21. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen,
no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea Él el que justifica al que tiene fe en Jesús. Muy bien. Bueno, esta es la lectura de hoy. Bienvenidos, hermanos. Pasen. La lectura de hoy comienza con esta hermosa frase, pero ahora. ¿Verdad? Qué hermosos peros tiene la palabra del Señor. Este pero lo cambia todo. Dice, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado. Lo que hoy vamos a estudiar, hermanos, dicen los comentaristas, y aún dijo Martín Lutero cuando estudió Romanos, que fue donde él encontró la salvación, ¿verdad? Donde su Dios se le reveló por fin, dijo que esta parte era el corazón de la carta de Romanos. Pero dicen los teólogos que no solamente es el corazón de la carta de Romanos, sino es el centro de toda la Escritura, toda la Biblia entera. Porque Pablo va a resolver en estos versículos el problema más grande que Dios ha tenido. Se le llama el dilema más grande de la salvación. ¿Entiende lo que es un dilema cuando no sabes qué hacer, verdad? Estás en una encrucijada, un dilema. Y el dilema es este, si lo quieren apuntar. Dice así. Es una pregunta. ¿Cómo puede un Dios perfectamente justo? ¿Cómo puede un Dios perfectamente justo aceptar en su presencia a pecadores injustos? Repito, ¿cómo puede un Dios perfectamente justo aceptar en su presencia a pecadores injustos, manteniendo intacta su justicia? ¿Cómo puede un Dios perfectamente justo aceptar en su presencia a pecadores injustos, manteniendo intacta su justicia? Otra manera de decirlo más sencillo, apúntale por ahí, es ¿cómo puede Dios salvar a pecadores que Él ha condenado? La última de su presencia, manteniendo intacta su justicia. Repito la primera dilema. ¿Cómo puede un Dios perfectamente justo aceptar en su presencia a pecadores injustos, manteniendo intacta su justicia? O sea, sin dejar de ser justo. Es lo que significa. Sin dejar de ser justo. Dicho en otras palabras, ¿cómo puede Dios salvar a pecadores que Él ha condenado, entre paréntesis, con su propia ley, los ha condenado, sin quebrantar su ley y sin dejar de ser un juez justo? Repito otra vez, ¿cómo puede Dios salvar a pecadores que Él ha condenado con su propia ley, sin quebrantar su ley y sin dejar de ser un juez justo? Ese es el dilema. O dicho de otra manera sencilla, ¿cómo es que puede perdonarnos nada más así por así? ¿Se puede repetir? Sin dejar de ser un juez justo. ¿Cómo puede Dios salvar a pecadores que Él ha condenado sin quebrantar su ley y sin dejar de ser un juez justo? ¿Lo tiene? Los versículos que vamos a ver es del 21 al 26. Los versículos que vamos a ver es del 21 al 26. Y yo me quedé desde atrás, que dice, ¿cómo puede Dios salvar a pecadores que Él ha condenado con su propia ley, sin quebrantar
su ley y sin dejar de ser un juez justo. Bueno, ese es el dilema. Les pregunto a ustedes, ¿cuál es la responsabilidad de los jueces? Bueno, de los jueces en un jurado, jueces verdaderos, jueces honestos. ¿Cuál es la responsabilidad? Impartir la ley como debe de ser. Impartir Justicia. impartir justicia basado en la ley, impartir justicia. ¿Y qué significa en otras palabras? ¿Qué es impartir justicia? Dar el pago de lo que se merece. O sea, condenar al culpable y Y no condenar también, ¿no? ¿a quién? Al inocente. Al inocente. O sea, exculpar al inocente. O ¿cómo se dice? Es una balanza, ¿no? Hay otra palabra que se me fue ahorita. Indultar. O declarar. Declarar inocente a alguien, ¿no? Pastor, perdón, pero por lo regular siempre los jueces cuando están a corte siempre hay como una balanza, ¿verdad? Pero un juez justo, ¿cuál es su responsabilidad? O sea, cuando te escogen de jurado, ¿cuál es tu responsabilidad? Condenar al culpable y salvar al inocente. No puedes condenar al inocente porque entonces no, o sea, tienes que ser tan capaz de entender si es o no inocente la persona, ¿verdad? Aquí ¿cómo se llama? El fiscal en este momento es Pablo. Él está acusándonos a todos y ha comprobado con lujo de detalles que somos dignos de muerte. Pero ahora Dios quiere salvarnos. Y el fiscal le dice, no puedes. El mismo juez nos quiere salvar. Eso es lo increíble del ¿cómo se llama? Del dilema. Del dilema. ¿Por qué nos quiere salvar? Porque da la casualidad que somos sus hijos. Somos su creación. Pero no puede salvarnos sin dejar de ser justo. Porque si Él sigue siendo justo, nos tiene que condenar. Y perdernos. Pero entonces, no entra por eso Cristo pagó con su Precisamente es lo que va a decir, es lo que va a explicar estos versículos. A ver, vamos a ver. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad del juez? Pues ya vimos. Ahora, ¿cómo es posible que el único juez que es verdaderamente, absolutamente justo en todo el universo, Dios, cómo es posible que nos declare inocentes en su tribunal si al mismo tiempo Él ha establecido en su palabra que todos somos pecadores, todos somos culpables? Ahora, les voy a dar el resumen rápidamente. No, todavía no hemos entrado, nada más voy a dar el resumen. La única manera es que Él mismo, que es el juez, Él mismo nos provea la justicia que su perfecta justicia demanda. Parece un juego de palabras, ¿verdad? Otra vez. La única manera de salvarnos es que Él mismo nos provea la justicia que su perfecta justicia demanda, porque para estar en la gloria de Dios, estar en su presencia, hay que ser tan justos como Él. Entonces ahí entra Cristo, ¿no? Sí, pero de todos modos, Cristo es el justo, nosotros no. Y ese es el problema. Es a través de la sangre de Cristo. Es lo que vamos a ver, vamos a ver. Ahora, ¿cómo hace Dios eso? Bueno, hoy vamos a encontrar 5 cosas que descubriremos en estos versículos. Número 1, apúntale. La justicia, o ponle así nada más, justicia aparte de la ley. ¿Cómo empieza el verso 21? Lo estás viendo en la pantalla. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada. Vamos a dejarle. La clave es la expresión la justicia de Dios, la suya, que viene de Él y no tiene nada que ver con las demandas de la ley, con lo que tú hagas o dejes de hacer, porque el versículo dice que aparte de la ley. Solo había una manera de salvarse: cumplir toda la ley, todo el tiempo, desde la cuna hasta la tumba. ¿Quién puede? Nadie ha podido, nadie podrá. La clave de la expresión de la salvación comienza, pero ahora, aparte de la ley, independientemente de las obras de la ley, la justicia de Dios se ha
ha sido manifestada. ¿Ok? Repito, no tiene nada que ver esta justicia con las demandas de la ley, o sea, con lo que tú hagas o dejes de hacer. Es aparte de la ley. Pues si dependiera de nuestra obediencia a la ley, pues no habría ninguna esperanza, porque no ha habido nadie que cumpla la ley, como les digo, desde que nace hasta que se muere. El que comete un pecado ya violó toda la ley, dice la Escritura en Santiago. El que falla en un pecado ya violó toda la ley. Y yo le decía, Señor, ¿cómo les puedo explicar, cómo puedo entender que cometiendo un pecado ya violamos toda la ley? Y ahí está el ejemplo, hermanos. Oh, fue maravilloso encontrarlo. Imagínate que la ley de Dios es una cadena. Y romper un eslabón de la cadena abre la ley. Imagínate no solo que es una cadena, sino que esa cadena es un puente entre Dios y nosotros. Dios está tomando un lado de la cadena y yo tomando el otro. Y cada cadena es un mandamiento. Pero yo quebranto un mandamiento. Cada eslabón es un mandamiento. Yo quebranto uno y ¿qué pasa? Se rompe. ¿Es lo mismo quebrantar uno o quebrantar 20? De todos modos la relación se rompió. Velo como un puente colgante que tiene varios andamios. Yo quito uno o rompo un pedacito de la cuerda, nada más un pedacito. No necesito romper 20, 50, ni 10 metros, ni 100 metros. Con romper 1 centímetro ya estoy separado de la gracia. Por eso, rompiendo un mandamiento me hago culpable de todos, porque produce el mismo resultado. Delante de un Dios santo no hay quien se pueda presentar en sus propias justicias. Este es un buen ejemplo, ojalá no se les olvide. Ahora, lo que quiero decir con esto no es que la ley es defectuosa, no, la ley es perfecta. Los defectuosos somos nosotros, que no la podemos cumplir. La ley es vida. Si tú cumples la ley, estás en vida, estás en bendición. La ley es una bendición, pero no la podemos cumplir. Una pregunta, entonces, ¿ningún humano está capacitado para hacer la ley? Ningún humano está tiene... Entonces, ¿por qué esa pregunta puede hacerla así cualquiera que no conoce? Entonces, ¿para qué puso la ley Dios si ninguno está capacitado? Para quitarnos todo el orgullo. Pregunta Enrique, ¿para qué puso Dios la ley si nadie la puede cumplir? En otras palabras. Sí. Precisamente para comprobarnos y para quitarnos todo orgullo que hay entre nosotros de que sí nos merecemos estar con Dios, que ni siquiera lo necesitamos, porque nosotros tenemos todo bajo control. ¿Sabes cuál es el engaño del pecado? Que la gente dice, no, yo no soy esclavo del pecado, yo hago lo que yo quiero pecar. O sea, como el pecado es a través de tu voluntad, puede darnos la falsa sensación de que estamos en control del pecado. Pero es que el pecado ha afectado tanto nuestros sentimientos, nuestro carácter, que provoca la ansiedad por pecar. Y entonces tú quieres pecar. Es como, digamos, la bacteria esta que dicen que es la bacteria del azúcar. Hay una bacteria que es la cándida. ¿Qué provoca la cándida? Un apetito por las cosas dulces. Entonces tú quieres lo dulce. Y tú dices, no, eres esclavo de la cándida. No, yo solito agarré el chocolate. Sí, pero lo hiciste porque ya dentro de ti está esa esclavitud. Y tú crees que como tú quieres hacerlo, pues entonces tú estás bajo control y tú no eres esclavo de nadie. ¿Cuánta gente dice, cuando yo quiera dejo de pecar? Cuando a mí se me dé la gana dejo de fumar, cuando a mí se me dé la gana dejo de ver pornografía, cuando a mí se me dé la gana dejo de amante. Lo peor es que nunca quieren, nunca lo dejan porque nunca quieren. También la ley, tú habías mencionado, creo, en un ejemplo que nos confronta con nuestro pecado, ¿no? Porque cuando le dices a alguien, ¿has mentido? Su respuesta es sí. ¿Has robado? ¿Has engañado? ¿Tus ojos has adulterado? Si Dios te juzgara por esos por la pecados, ley, ¿a dónde irías? Y todavía hay gente que dice, no, iría al cielo. ¿Por qué? Porque no soy tan malo. Ah, entonces necesitas más ley. Déjame seguirte preguntando. Y ya cuando llevas 25 mandamientos quebrantados, ya como decir, oh, pues seguro que sí. Sí, he fallado. No, y te faltan 595, ¿verdad? Dices, ay, no, pues no. Entonces no la hago, ¿verdad? Ok. Y aún, aunque cumpliera todos,
le preguntas al final, oye, ¿no estás orgulloso de cómo has vivido? Sí, pues es lo que te va a dar. Tu orgullo. Es lo orgullo. Ok, entonces, ¿cómo dice la parte B del 21? Que esa ley fue confirmada, la justicia de Dios ha sido confirmada por la ley y los profetas. O sea, ellos nos dijeron, los profetas, que necesitábamos la justicia que viene de Dios. Si una persona lee cuidadosamente el Antiguo Testamento, se va a encontrar que se profetizó una intervención de Dios. Ahora, no hay dos formas diferentes de salvación, una en el Antiguo Testamento y otra en el Nuevo Testamento. Es el mismo Dios y es el mismo Evangelio. Recordemos Romanos 1:1. ¿Cómo empieza esta carta de Romanos? A ver, dice ahí, Romanos 1. Dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. ¿Te das cuenta? Ese Evangelio ya estaba prometido. A ver, déjenme quitar Ok. Perdón. Entonces, repito, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que Dios ya había prometido por medio de sus profetas en las Sagradas Escrituras. Así que Dios ya había anunciado el Evangelio que se iba a manifestar en el Nuevo Testamento. ¿No es cierto que, si has leído Isaías, dice que Dios mismo vendrá y os salvará? Dios mismo vendrá y os salvará, porque no se puede salvar el hombre por sí solo. Por eso habla la Biblia de un nuevo pacto, donde Dios escribirá sus leyes en mi mente, cambiará mi corazón, las escribirá en mi corazón, me dará un deseo por servirlo, es más, me pondrá el temor de Dios en mi corazón, etcétera, etcétera. Todo lo hace Dios. Entonces, no hay dos leyes, hermano. El Antiguo Testamento solamente anuncia todo esto. Mira, voy a ponerte un ejemplo. Quiero llevarte al Salmo número 31. Mira lo que dice el primer versículo del Salmo 31. Salmo 31. Dice, en ti, oh Señor, me refugio. Pues hasta ahí vamos bien, ¿ok? ¿Cuántos se refugian en el Señor? Jamás se halló avergonzado. Amén, amén. Jamás se halló avergonzado. Pero luego dice algo impresionante. Líbrame en tu justicia. Dices, a ver, espérame. Yo puedo entender que Dios me libre en su misericordia, pero no en su justicia. Porque si me hace justicia Dios, pues ya estuvo, ¿no? Ya me condenó. Pero aquí el salmista dice, líbrame en tu justicia. No es en la mía, es en la de él. Él estaba entendiendo que Dios de alguna manera iba a usar su justicia para librarme. Un concepto completamente diferente al que la gente tenía, ¿no? La gente decía, perdóname Señor, perdóname, ten misericordia de mí. Sí, el Señor cubría los pecados, pero no nos cambiaba, no nos libraba del juicio. Seguían en el mismo camino, a menos que realmente por fe recibieran la justicia de Dios. Ahorita vamos a llegar a esta parte bien hermosa que esta parte de la Escritura nos está, ¿cómo se llama?, revelando, ¿verdad? Entonces, en el Antiguo Testamento, ¿cómo era la salvación? Lo vamos a ver. Hijo, buenísimas preguntas, mi amor. Qué bueno que viniste, ¿verdad? No me quiero adelantar, ¿sale? ¿Me da chance? No me quiero adelantar. Aquí está, en el 3:21. ¿Sale pues? Ahí va a estar. Muy bien, vamos adelante. Entonces, el salmista dice que Dios usaría una herramienta, un instrumento para salvarlo, no para condenarlo. ¿Ok? Ahora, vamos nuevamente al segundo concepto que vamos a encontrar. Apúntale, número 2. La justicia que Dios provee al pecador se obtiene por medio de la fe en Jesucristo. La justicia. La justicia que Dios provee al pecador, fíjate cómo lo estoy diciendo, es Dios el que la provee, el que la da. Acuérdense cuál es el dilema. La única manera es que el mismo juez provea su justicia para cumplir
su propia justicia, ¿no? Provea justicia para nosotros, para cumplir en su propia justicia. Entonces, el punto número 2 es la justicia de Dios provee al pecador, la justicia que Dios, provee al pecador, se obtiene por medio de la fe en Jesucristo. Amén. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen, porque no hay distinción. Repito, esta justicia de Dios, es el verso 22, por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen. A ver, vamos a encontrar. La justicia de Dios, no la nuestra, se revela por fe. Desde el primer capítulo de Romanos, en el versículo 17, vamos a ir, Romanos 1:17, no sé si recuerdas este famoso versículo que dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Ahora, ¿dónde está escrito eso? En Habacuc, en el Antiguo Testamento. Mas el justo por la fe vivirá, Habacuc 2:4. Esa fe tiene un objeto. Hermanos, esta fe es de principio a fin. De principio a fin la salvación es por fe. Entonces empiezo a adelantar la respuesta. ¿Cómo se salvaron las personas del Antiguo Testamento? Por fe. No se salvaron por sus obras, no fueron salvados por la ley. Por fe en el Señor, el que el Señor iba a proveer un medio de justificación. Ahorita lo voy a explicar un poquito. Esta fe, si lees el versículo 22 con cuidado, tiene un objeto. No es fe nada más. Esta justicia de Dios por medio de la fe, ¿en quién ponemos nuestra fe? En Jesucristo. En Jesucristo. Ese es el objeto de nuestra fe. Hermanos, es en Jesucristo y nadie más. Hay gente que tiene una expresión muy común. ¿Has escuchado esa expresión que la fe mueve montañas? Ajá. Pues eso no dice la Biblia. El que mueve la montaña es el Señor. Nuestra fe solamente se pone en Él. Es como, miren, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que ahorita que está la migración de los cubanos a Estados Unidos, a Miami, ¿no? Que les queda no muy lejos. Imagínate un cubano que tiene una lancha inflable, de esas de casi para niños, ¿verdad? Su remo de plástico, y él tiene toda la fe del mundo que va a atravesar esas millas náuticas y va a llegar con bien al otro lado, que está lleno de tiburones, ¿no? Y hay otro cubano que le tiene pánico a los aviones, pero le han otorgado un boleto para el avión y se va a subir en el avión. ¿Quién crees que tenga más posibilidades de llegar? El que tiene poquita fe y más bien está temblando de miedo, que aquel que tiene mucha fe, pero en el objeto equivocado. Porque se le va a salir el aire para empezar. Si es que no se ponche con algo, se lo comen los tiburones. Entonces, aquí el asunto no es cuánta fe tienes, Sino en quién. no es el tamaño de tu fe, es en quién has puesto tu fe. El objeto de tu fe en la cual tú depositas esa fe. No es la sinceridad de tu fe, es que soy muy sincero. No, es la persona donde pones esa poquita fe. Ahora, quiero agregar otra cosa. No es suficiente tener fe en Dios. Hay quien dice, yo tengo mucha fe en Diosito. Sí, ¿y qué del Señor Jesucristo? Porque quiero que sepas que la mayoría de las sectas tienen fe en Dios, pero no en Cristo Jesús. De hecho, dicen que Cristo no es Dios. Si el Cristo no es Dios, no resucitó. Si Cristo no es Dios, estamos perdidos. No han leído la palabra porque Pues no la han leído, y aparte pues tienen la justicia de un simple hombre. Si Cristo es un simple hombre, ya no es la justicia de Dios. ¿Me estoy explicando? Entonces no es suficiente tener fe en Dios, tiene que ser en el Señor Jesucristo. Hermano, así lo ha determinado Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque siempre nuestro Señor Jesucristo obedeció toda la ley, en todo instante, cada segundo, cada microsegundo, cada segundo, Él estaba amando a Dios con toda su mente, con todo su corazón, con todas sus fuerzas, y amando a su prójimo como Él mismo. Cada momento. Por eso, cuando ponemos nuestra fe en Jesús, el que nunca pecó, estamos en el lugar adecuado. No importa si tienes poquita o mucha fe, lo que importa es en quién la estás poniendo. En la sangre de Jesucristo, qué bueno. Lo que Dios nos ofrece en el Evangelio es transferir a nuestra cuenta toda esa justicia de Dios
que es solamente cobrable por medio de la fe. Por eso, esta justicia de Dios es por medio de la fe en Jesucristo, y dice, para todos los que creen. Y uno dirá, bueno, pues aquí no está como una redundancia. Si ya habló de fe, ¿por qué tiene que hablar de creer? Porque está hablando de la justicia está disponible para todo el mundo. Es el punto número 3, apúntalo. La justicia de Dios está disponible para todo el mundo. ¿Por qué? Porque todo el mundo la necesita. Pero antes déjame decir una cosa importante. La Biblia dice que podemos poner nuestra confianza en Jesucristo, porque la Biblia misma dice que al que no conoció pecado, él nunca conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. ¿Cómo dice el versículo? Para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Mira, hoy vas a entender más esta frase. Déjame llevarte a 2 de Corintios 5:21. 5:21. Mira qué tremendo. Yo antes no entendía muy bien estos versículos porque no entendía lo de justicia de Dios, pero ahora lo entiendo. Al que no conoció pecado, está hablando de Cristo. Acuérdense que esta es la epístola de que en Cristo Jesús las cosas son hechas nuevas, ¿verdad? Somos nuevas criaturas y somos embajadores, ¿verdad? Y dice el 21, al que no conoció pecado, ¿a quién se refiere? A Jesucristo. Dios lo hizo pecado por nosotros. ¿Para qué? Para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Para que fuéramos hechos justos como Dios es justo en Cristo Jesús. Por eso nuestra fe tiene que estar en Cristo. Por eso decías que Dios como juez quiere proveernos de su justicia para podernos salvar. Sí, porque no hay otra manera. Si nos salva por su ley, si nos juzga por su ley, estamos perdidos. Y quiere que provee la justicia es Dios, pero dándonos a su Hijo para que... Él es la justicia de Dios. Él es la justicia que nos está dando. Porque nos está regalando a un hombre justo para que viva dentro de nosotros, para que nos represente, para vestirnos de él. ¿Has oído esta frase? Y hoy como vamos a destrozar algunas frases. Dios nos ama tal cual somos. Es la que todo el mundo levanta esa bandera. Es que Dios me ama tal como soy. ¿Sabes que eso es falso? Voy a repetirlo. Atención, atención. No es cierto. Dios no nos ama tal cual somos. Escúchame. Hay una sola persona en todo el universo a quien Dios ama tal como es. Y ese es Jesucristo. Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. A él oye. O sea, solo hay una. La verdad es que Dios no nos ama cual somos. Dios nos ama a pesar de lo que somos. Apunta eso. Dios nos ama a pesar de lo que somos. Y eso es muy diferente, ¿eh? Por causa de su amor, envió a su Hijo para que dejemos de ser lo que somos. Precisamente. Por causa de su amor, Dios envió a su Hijo para que dejemos de ser lo que somos. Estoy hablando fuerte porque el micrófono de mi teléfono está ya averiado, ya está viejito, ya está lleno de mugre. Yo creo que no lo he podido destapar, no sé cómo se destapa, y no se graba bien. Por eso estoy tratando de hablar lo más fuerte posible. Repito, Dios nos ama a pesar de lo que somos, y eso cambia todo, porque Dios no quiere que permanezcamos como somos. Envió a su Hijo presente para dejar de ser lo que somos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas, ¿verdad? Y todo esto procede ¿de quién? ¿De nosotros mismos? Procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo. A ver si agarras esto. Normalmente, cuando tú estás peleado con alguien, pues tienes que esperar a que la otra persona te pida perdón y tú lo perdones y demás, para que haya una reconciliación, ¿verdad que sí? Tú no tienes el poder de reconciliar a alguien contigo si esa persona no quiere, ¿verdad? Dios sí, es el único quien nos reconcilió consigo mismo, con Él mismo, por medio de Cristo. Y nos dio el ministerio de la reconciliación para ella da la buena noticia a los demás, que Dios quiere reconciliar al mundo, es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo. Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación.
¿Por qué no toma en cuenta nuestras transgresiones? Porque nadie puede ser salvo. Por obras, nadie puede ser salvo. Por eso Él toma solamente las justicias de Cristo para salvarnos. Bueno, entonces es importante saber que Dios nos ama a pesar de lo que somos, pero para transformarnos en lo que Él quiere que seamos. Pero eso solamente es a través de Jesucristo, ¿no? Solo es a través de Jesucristo y por medio de la fe. Porque ahora, cuando Dios nos mira, mira, voy a decirlo así. Dios tiene el poder de unirnos a Cristo de una manera tan especial, tan espiritual, tan real, que cuando Él nos mira, mira a su Hijo. Y entonces Dios nos ve en su Hijo, en Cristo, en quien tiene complacencia. ¿Puedes repetir eso para apuntar? Dios hace lo que Dios, bueno, así, lo que Dios hace es que Él nos une a Cristo por la fe. Repito, lo que Dios hace es que Él nos une a Cristo por la fe. Y ahora cuando Dios nos mira, mira a su Hijo. Repito, lo que Dios hace es que Él nos une a Cristo por la fe. Y ahora, cuando Dios nos mira, ¿a quién está viendo? A Jesucristo en nosotros. Dios nos ve en su Hijo. Y puedes poner el paréntesis, en quien tiene complacencia. ¿Sí? Por eso todo lo que tenemos es en Cristo, en Cristo. Por eso me gusta el nombre de Nueva Generación, en Cristo. Si hay una transformación, es en Cristo. Si Dios nos ha aceptado, dice, aceptos en el amado, en Cristo Jesús. ¿Por qué somos aceptados por Dios? ¿Por qué somos adoptados por Dios? En Cristo, en Cristo, en Cristo. Por eso, el que no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él, no ha nacido de nuevo, está en sus pecados, está perdido. Entonces, vamos al siguiente punto que dijimos, número 3. Dice ahí que a todos los que creen, ¿verdad? El 4 sería el 4. No, el punto 3, su justicia, el punto 3 es su justicia está disponible para todo el mundo, Ajá. porque todo el mundo lo necesita. Todavía no analizamos esa expresión. Su justicia está disponible para todo el mundo porque todo el mundo lo necesita. Dice, para todos los que creen, porque no hay distinción. El versículo 23 dice, porque no hay distinción por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Otras versiones dicen, están destituidos, despojados, no alcanzan entrar a la gloria de Dios. Todos fallamos en alcanzar el propósito por el cual fuimos creados. ¿Cuál es ese propósito? Fíjese, reflejar su imagen y de esa forma darle gloria a Dios. Porque ¿qué dice la Biblia que Dios hizo al hombre? A su imagen y semejanza. El propósito por el cual fuimos creados era tener la imagen de Dios, reflejar su imagen y así con nuestra vida darle gloria y el poder convivir con nosotros en esa dimensión, en esa igualdad, por así decirlo, en esa imagen de Dios. Cuando Dios nos veía parte de Él mismo en nosotros, pero esa imagen se quebró. Todos fallamos en alcanzar el propósito de Dios, pero el problema es que el pecado desfiguró esa imagen, nos hizo, aquí habla de la gloria de Dios, nos hizo ladrones de la gloria de Dios, hermano. Nos hizo ladrones porque ahora queremos robarle la gloria a Dios. Queremos de alguna manera salir bien librados, de alguna manera yo hice algo para que Dios me diera la salvación. Hay gente que piensa eso, que bueno, sí, Dios envió a su Hijo, pero pues yo hice algo, ¿no? Yo le acepté. Por cierto que no existe esa palabra, ¿verdad? De acepta a Cristo Jesús en tu corazón, ¿verdad? Si no, ya quedaría como, bueno, pues algo hiciste, ¿no? Lo aceptaste, ¿no? No, es la fe. Yo hice algo para que Dios me diera la salvación. Miren, hermanos, vamos a ponerlo de esta manera. El problema es que nos comparamos con los demás, ¿verdad? No, yo sí tengo ciertos méritos. Voy a ponerte un ejemplo. A este ejemplo le puse el ejemplo de los mineros y los escaladores. Pero antes de que pases eso, ¿puedes repetir lo que dijiste, que el propósito de nosotros de haber sido creados? Es reflejar
reflejar su imagen, ese es el propósito por el cual fuimos creados, reflejar su imagen y de esa forma darle gloria a Dios. No dice la Escritura en el Nuevo Testamento que nos portemos como es digno de nuestro llamamiento para darle gloria a Dios, o sea, para agradar a Dios. ¿Cómo le damos gloria a Dios? Pues con nuestra manera de ser, ¿verdad? Con nuestra nueva manera de ser, la gente va a glorificar a Dios, va a decir, wow, qué persona, gracias Señor por esta persona que encontré, gracias por ese hombre que me ayudó en el freeway a cambiar esa llanta, que ni me conoce, pero pues me la cambió, gracias Señor, me lo enviaste, ¿no? Miren hermanos, hay personas que piensan que aún la fe es una obra. Miren, quiero decirles una vez eso, la fe es el único acto del ser humano que no se considera una obra. Otra vez, la fe es el único acto del ser humano que no es una obra. Es más, la Biblia dice que somos salvos por gracia por medio de la fe. Y esto no de vosotros, o sea, no de ustedes, pues es un don de Dios, dice Efesios. Se saben ese versículo, ¿no? Efesios 2:8. La salvación es por medio de la fe y no es un don de nosotros, no es de nosotros, es un regalo de Dios que Dios nos dio. La misma fe es de Dios. Miren, a veces tú vas a compararte porque tú estás escalando por allá en las alturas del Himalaya, estás bien alto y luego volteas para abajo y ves a unos pobres mineros que están ahí metidos en una mina profunda y dices, yo estoy... Perfecto. No hay distinción, mis queridos hermanos, no hay distinción. Déjame incluso bajarle un poquito a la imagen aquí, a ver si es posible. Ahí está. No hay distinción porque los mineros y los escaladores están igual de lejos de las estrellas. ¿Me explico? De la gloria de Dios estamos lejísimos. No hay distinción. Así que, repito, la fe es un don de Dios, somos salvos por ella, pero es la única obra del hombre, la única acto del hombre que no es considerado una obra. Vamos a apuntar el número 4. El siguiente punto que podemos encontrar. Esta justicia fluye o emana únicamente de la buena disposición de Dios. Apúntalo. Esta justicia emana, fluye, viene únicamente de la buena disposición de Dios. ¿Qué dice el verso 24 del pasaje que estamos analizando? ¿De la disposición de Dios? Sí, únicamente, emana únicamente de la buena disposición de Dios, de la buena voluntad de Dios. ¿No dice la Biblia buena voluntad para con los hombres? ¿Verdad? Abusados que no dice paz a los hombres de buena voluntad, ¿verdad? No, la buena voluntad la tiene Dios para con nosotros y por eso nos envió a su Hijo Jesucristo. ¿Qué dice el versículo 24? Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Pero esta salvación no tiene nada que ver con algún mérito personal, hermano. Somos justificados gratuitamente por su gracia. Ahora, parece como que aquí otra vez el apóstol hizo algo redundante. Si es gratuitamente, pues obviamente es por gracia. Y si es por gracia, pues es gratis. Entonces, ¿por qué decir gratuitamente y por gracia, verdad? Pero estudiando un poquito y analizando a los hermanos que tienen más profundidad, me llevaron a un pasaje que es Juan 15:25. Miren, vamos ahí a Juan 15:25. Resulta que en el griego, Juan 15:25, la misma palabra que se tradujo aquí gratuitamente, mira cómo se traduce en Juan 15:25. Dice el Señor, pero ellos han hecho esto para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Me odiaron sin causa. Esta es la palabra que se tradujo gratuitamente. Volviendo entonces, ¿qué es lo que quiere decir entonces? Quiere decir que nosotros somos justificados sin causa. Sin causa, no tenemos mérito. No hay ninguna causa para que nos justifique. Ellos han hecho esto para que se cumpla la palabra, me odiaron sin causa. Así que eso quiere decir gratuitamente. Cuando se trata gratuitamente es sin causa alguna. O sea, que no tuvo que ver con nada que tú y yo hayamos podido hacer, ni siquiera el hecho de haber creído. Otra vez,
ni siquiera el hecho de haber creído. Dime. En Gálatas 5:22 menciona los frutos del Espíritu, que es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. La fe se necesita para creer y es algo que viene Del Espíritu. del Espíritu. Porque un muerto no puede hacer nada. La Biblia dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿El muerto qué puede hacer para salvarse? ¿El muerto tiene fe? No tiene fe. Tiene Dios que darle vida para darle fe y ese hombre ejercer la fe. Ok, pero ahí puede haber una confusión aquí, ¿no? Porque dice que para que todo aquel que crea no se pierda, más tenga vida eterna. Este es un versículo para que los que tienen fe, ¿verdad?, puedan tener salvación, ¿verdad? Exacto. Pero entonces la fe viene conforme a la salvación. Cuando viene la salvación, Dios te otorga la fe. Esa es una pregunta. Sí. La fe viene por oír la palabra de Dios. Cuando oyes el Evangelio, crea fe en ti y eso te inclina, te lleva a tomar, a hacer ese hecho, poner tu fe en el objeto correcto, que es Jesucristo. En cuanto tú haces eso, tú eres salvo. Porque un ejemplo puede ser cuando llegó este hombre y decía, ayúdame con mi fe, ¿no?, para creer. Ese es diferente, es un poquito diferente. Ayúdame en la parte que no creo. O sea, creo, pero no completamente. Pero fíjate, Dios sanó a su hijo. ¿Por qué? Porque ese poquito creo. ¿En quién crees? En ti. Creo en ti, Jesús. Pero no creo que está bien difícil. Desde chiquito lo tira al fuego y esto, y ya está bien enfermo. Está grueso que lo sanes, ¿verdad? Pero creo. Bueno, con esa poquita fe bastó, porque puso su fe en la persona correcta. Pero si tú crees en una limpia, si tú crees en un tecito, si tú crees en los doctores, pues cuidado, tal vez no va a funcionar. Nuestra fe tiene que ser en Jesucristo, ¿verdad? Entonces sí, yo voy al doctor, sigo los estos, como les decía de las vacunas famosas. Si te la pones es porque Dios te guía y vas a tener fe que no te va a pasar nada. Y si no te la pones es porque Dios te guía y no te va a pasar nada tampoco. Entonces, siempre es Dios el que tiene que ser el primero y el último de nuestra fe, ¿verdad? El autor y consumador de nuestra fe, perdón. Entonces las personas que dicen que tienen fe pero que no han creído en Jesucristo, entonces su fe ¿de dónde se basa? Por eso les dije, no solo basta decir tengo fe. La Biblia dice que la fe viene, que la salvación viene por medio de la fe en quién? En Jesucristo. Si no tienes tu fe en la obra de Jesucristo, en lo que Cristo hizo por nosotros, no eres salvo. Aún gente dice, yo tengo fe en Dios. ¿Cuál Dios? Suponiendo que fuera el Dios de la Biblia, tampoco es salvo. Porque el Padre, Hijo y el Espíritu Santo determinaron que la salvación viniera por la fe en la segunda persona de la divinidad. Un domingo dijiste que las personas que no son salvas crean su propio Dios, ¿no? Exactamente, porque entonces ya fabrican su propio Dios. ¿No? Sí, porque hasta dicen, yo creo en el doctor o creo en esta persona, o creo en esto. Ellos están haciendo sus personas en quien creer, ¿no? Todo el Antiguo Testamento apunta a Jesucristo. No trato de decir en personas, sino crean su propio Dios a su antojo y a su modo y a su conveniencia. Es a lo que me refiero. Dios otorga a su Hijo como un regalo y dice, el que crea en Él será salvo. No es el que crea en mí, ni el que crea en el Espíritu Santo, es en Jesucristo. Qué chistoso, porque la mayoría de las sectas creen en el Padre, en el Espíritu, pero menosprecian al Hijo. Y aún las otras religiones, Aún los judíos, ¿no, pastor? aún los judíos, los musulmanes, ¿verdad? ¿Cómo ven a Jesucristo? Como un profeta. Pero para empezar, dicen los musulmanes que dice que Jesucristo no es Dios, no es el Hijo de Dios y que tampoco fue crucificado. Que es más, al que pusieron ahí fue a Judas Iscariote. Ay, Señor Jesús. Bueno, vamos a ver. Yo me quedé con la duda de lo que mencionaste en Juan 15:25. Sin causa. Sin causa. Aquí dice, me aborrecieron sin motivo. Sin motivo. Pero no entendí bien eso. Que la palabra cuando dice todos son justificados gratuitamente, todos son justificados sin motivo.
Acá, por su gracia. No, no, no. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, pero la palabra gratuitamente, que se tradujo aquí gratuitamente, es la misma de Juan 15, sin motivo. No hay un En otras motivo palabras, para es más justificarlo. traducida. No hay motivos, no hay méritos Gratuitamente. aquí para ser justificado. O sea, yo no he hecho nada para que me Ah, justifique. es sin causa. ¿Jesucristo qué hizo para que lo mataran? Nada. Sin motivo me odiaron. Sin motivos, ¿cómo dices? Sin motivo. Sin motivo me odiaron. Sin causa. Me aborrecieron sin motivo. Entonces, cuando aquí no está redundando Pablo diciendo gratuitamente por gracia, porque en realidad lo que está diciendo es, es como dices, no, ya te ganaste esto gratis. ¿Cómo? Pues no hiciste nada, pero te va a caer. Hay papás así, ¿no? Sí. Que uno hace una cosa y los demás pagan. Gratis. Ellos no hicieron nada, pero le cae a todos. ¿Sí? Entonces que me Se ríe porque les pasó, A ¿verdad? mí se recordaba que mi hermano siempre me daba miedo a que los hermanos se encarguen. Gratuitamente. Gratuitamente, ¿verdad? Gratuitamente. Gratuitamente. Nos hice recordar su vida, A ¿no? mí también. Entonces repito. Así que eso quiere decir gratuitamente, sin causa. O sea que no tuvo que ver con nada de lo que tú y yo hayamos hecho. Aún el hecho de haber creído. Escuchen esto. Muchos creyentes pueden convertir la fe en una obra, como les dije. Pero la fe es el único acto del hombre que no es una obra. ¿Podrían apuntar eso porque es importante? La fe es el único acto del hombre que no es una obra. ¿No apuntamos muchos creyentes? ¿O eso La no pasó? fe es. Bueno, muchos creyentes pueden convertir la fe en una obra. Y eso sí lo pueden poner, es bueno que lo pongan, sí, porque ese pasa, ¿no? Mucha gente convierte la fe en una obra y dicen, yo sí me merezco el cielo porque yo tuve fe. ¿Me explico? Yo hice fe. Pero ¿cómo fue lo que dijiste? La fe es el único. La fe es el único acto del ser humano, el único acto del hombre y de la mujer, que no es una obra. O sea, no veas tu propia fe como algo meritorio. Yo puse al revés, está bien, dice la fe es el único acto que no es una obra del hombre. Del hombre, está perfecto, sí. No veas la fe como un mérito. Ujú. La fe, escúchame, la fe es simplemente la actitud de venir a Dios con manos vacías, sin méritos. Aquí estoy. Vengo aquí. Venid a mí los que estéis trabajados y cargados, yo los haré descansar. Venid a mí. Síganme. Vengan a mí. O sea, Él es el que hace todo. ¿Me Y explico? de hecho creo que así es como nos acercamos a Dios, con una fe pequeñita, porque no tenemos, o sea, la fe va creciendo conforme vas teniendo esa comunión con Dios, pero vas con esa fe Una pequeñita. fe pequeñita, pero una gran necesidad de Él. La fe es el único acto que. ¿En dónde dice la vida ahora te oí? De vida te veo, pero ahora mis ojos te ven. Lo dijo Job. Sí, Hasta el final, hasta el final, hasta el final. Sí, sí, sí. Yo no tuve que Creo hacer. que ahí fue lo que mucha gente agarra eso, ¿no? Pues es que no es lo mismo conocer de Dios que conocer a Dios, ¿no? O verlo ahí. Y aquí lo estamos viendo en el Evangelio. Aquí estamos viendo. Aún hasta a Jacob se le fue revelado Jesús, porque cuando vio la puerta, dice, ay, nanita, aquí vi la puerta del Señor. Una escalera que sube a nivel del cielo, casa de Dios, la puerta del cielo. Es la La puerta del cielo es Jesucristo. Claro que sí. Entonces, por eso te vas al otro versículo, dice, cuando dice Jesús que es la puerta, ¿no? Amén, amén, amén. Ya no estoy saliendo del tema. No habrá mucho ruido que está grabando todo. ¿Qué? Bueno, es muy importante porque si llegamos a pensar que nuestra creencia es la causa de nuestra salvación, escúchame bien, dejaremos de mirar a Cristo y comenzaremos a mirarnos a nosotros mismos. Y vamos a entrar en un sube y baja de emociones, porque ¿sabes qué? ¿Cuántos saben que la fe es fluctuante? Hay días en que vas a amanecer con una gran fe y otros días vas a amanecer ahogándote. Unas veces bien ¿Qué- feo, otras veces. ¿Qué va bien a pasar mal. si tú pones tu mirada en tu fe Ya perdimos, en lugar de Cristo? ya perdimos. Pues vas a andar en un sub y baja, ¿verdad? Pastor, entonces por eso andamos así, porque siempre quitamos la mirada de Jesucristo
otra cosa muy importante que aprendí. Luego dice por su gracia, gratuitamente por su gracia. Hermano, Dios es gracia, o sea, una de sus cualidades, no es que Dios tenga una gracia y te la da, no, una de sus características de Dios es un Dios de gracia. La gracia es una característica de la personalidad de Dios, o sea que Dios te está dando de sí mismo. Todos son justificados sin ninguna causa y por el amor de Dios, por la gracia, el favor inmerecido de Dios. La gracia de Dios es Dios mismo. Dios es la gracia, ¿verdad? Entonces, estar en gracia es estar en Dios. Estar en la gracia. Porque dice, de la gracia habéis caído, te ha separado de Dios, ¿no? Te ha separado de Dios. Todas esas expresiones nos llevan a entender que la gracia no nada más es una cosa, es Dios mismo, ¿verdad? Es una de las características de Dios. Es como el amor, Dios es amor. Ok, vamos a entrar al quinto punto. 5. Apúntale, quinto punto. Esta justicia depende enteramente de la obra redentora de Cristo Jesús. Repito, esta justicia que nos salva, esta justicia depende enteramente o completamente, como quieras ponerle, de la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. De la obra redentora De Cristo Jesús en la cruz. Esta justicia depende, es el punto número 5 de la obra de Cristo Jesús en el Calvario. Si no apuntaste los demás puntos, los leo rápidamente. Punto número 1 fue justicia aparte de la ley. Punto número 2, la justicia que Dios provee al pecador se obtiene por medio de la fe en Jesucristo. Punto número 3, su justicia está dispuesta para todo el mundo porque todo el mundo la necesita. Punto número 4, esta justicia fluye, emana únicamente de la buena disposición de Dios. Dios es el que quiere salvarnos. 5, esa fue la 4. Pero lo dijiste al último que podemos ganar por la buena voluntad de Dios. La buena voluntad de Dios, sí. ¿Cuál fue la primera vez? Porque te la están contando. Justicia aparte de la fe. Es el punto 1. La justicia es la justicia que va aparte de la ley. ¿No era de la ley? De la ley. Dice- Perdón, aparte de la ley. ¿Qué dije ahorita? Justicia De la de la fe. fe. Sorry, me confundieron. Justicia aparte de la ley. Justicia aparte de la ley. Porque los profetas lo confirmaron. Muy bien. No, esta justicia no tiene nada que ver con cumplir la ley, porque si fuera por la ley, olvídate. Por eso dice la Biblia más adelante que o somos salvos por fe o por la ley, pero no por las dos cosas. Sí, aparte de la ley. No se puede ser salvo por las dos cosas. Es el número 1. Era el número. 5. Esta justicia depende únicamente de la obra de Cristo. Hermanos, atención, Dios no tuvo que rebajar su ley. Dios no tuvo que diluir su ley, o sea, no tuvo que hacerla más suavecita para salvarnos. No tuvo que suavizar las demandas de la ley para poder perdonar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque Dios castigó nuestros pecados, todos nuestros pecados los castigó como se merecía. ¿Cómo? Echándolos, castigándolos en la persona de Jesucristo. Dios castigó nuestros pecados como merecía, castigarlos cuando los vertió en la persona de Cristo Jesús. Hermano, la Biblia Pues dice dice que, perdón, pues dice que Jesús se hizo pecado. por nosotros lo hizo pecado. Mira lo que dice el 24. Estamos analizando lo que dicen el 24 y el 25. Todos son justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia. Demostró Dios justicia castigando a Jesús, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Y ahí voy a empezar a contestar la pregunta que hizo Vicky al principio, pero no nos adelantemos. Repito, en la persona de Jesús es donde Dios cumplió toda su ley. No tuvo que diluirla. Repito, todos son justificados gratuitamente por su gracia por medio de la redención. Ahora, Pablo usa aquí en estos versículos 3 palabras teológicas. Una es redención. Y nosotros sí tenemos que entenderla muy bien. ¿A qué es redención? Es la compra
de un esclavo, es la liberación de un esclavo. ¿Cómo? A través de la compra. La única manera de liberar a un esclavo es comprarlo. Cristo nos libertó de esa esclavitud. Él pagó nuestra deuda con la justicia de Dios, teníamos una deuda con la justicia de Dios, y al mismo tiempo rompió las cadenas del enemigo. Él pagó nuestra deuda con la justicia de Dios, dijo consumado es, completado es, como cuando alguien pone un sello que dice ya, cuando ya dejas de pagar tu coche y te llega tu último pago, es suyo, ¡pum! Ya. Pastor, pero muchas veces yo pienso así que la gente cree que Dios le pagó al diablo para que nos fuéramos liberados. No, al diablo no. Para que le pagó para Dios mismo, ¿verdad? Al que le pagó fue a Dios, ¿verdad? Al que le pagó a Dios, pero nos rompió las cadenas. Porque el enemigo cree que somos de su propiedad, ¿verdad? Nosotros solamente tenemos el dominio detrás mientras estamos en el yugo del pecado. Pero en cuanto se rompe las cadenas del pecado del Señor, ya no somos propiedades. ¿Puedes repetir otra vez lo que es redención? Redención es la liberación de un esclavo a través de comprarlo. Es la liberación de la esclavitud. Es la compra de un esclavo. Cuando se redime un esclavo es porque lo compras y ahora es tu propiedad. Ahora ese esclavo viene a ser propiedad del nuevo comprador. Yo del puse nuevo. Cristo Entonces, pagó ¿por qué nuestra deuda de esclavitud. Cristo pagó nuestra deuda con Dios y rompió las cadenas de nuestra esclavitud. ¿Perdón? Fue redimida la tierra en Ruth, ¿no? Como Después de Cristo nos libró y pagó la deuda. cuando... Es que el concepto de redención es amplio, Sí. pero cuando se refiere a la redención del alma, ¿verdad? Se refiere a que éramos esclavos del pecado y el Señor nos liberó. Por eso le llama eso redención. Redención siempre implica un pago, Siempre tiene que haber un pago. Si no, no se puede redimir. Se redime a través de un pago, y en este caso, con la sangre de Cristo. Entonces, repito, además del pecado, nos compró en el mercado de esclavos el Señor, para hacernos, dice la Biblia, exclusivamente suyos. ¿No dice la Biblia que ya no nos pertenecemos? Que somos templos del Señor y que no somos nuestros. O sea, nosotros no somos nuestros propios Propiedad dueños. adquirida, dice, ¿no? ¿Mande? Propiedad adquirida. Somos pueblo adquirido por Dios, ¿verdad? Somos la propiedad adquirida por Dios. Si somos propiedad adquirida, Él nos compró, somos de Él. Habéis sido comprados por precio. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, que no sois de vosotros. ¿Se acuerdan de ese versículo? Habéis sido comprados por precio. ¿Cuál es ese precio? La sangre de Cristo. La segunda palabra que utiliza aquí es la palabra propiciación, que no les gusta a muchos porque propiciación significa apaciguamiento de la ira de Dios. La gente dice, ¿cómo Dios, que es amor, tiene ira? Voy a explicarlo de esta manera. Hay muchas maneras, pero hoy te quiero dar este concepto. ¿Puedo repetirme la traducción? Propiciación significa apaciguar o calmar la ira de Dios. Apaciguar a alguien. Cuando tu papá está enojado y le dices a tu mamá, oye, tranquilízamelo, apacígualo, hazlo más propicio. Porque le voy a pedir dinero para mi novia, ¿verdad? Le voy a pedir dinero para salir a pasear con mi novia, ¿verdad? Y está bien enojado. Entonces necesito que esté en un tiempo propicio. No si decimos así, este es el momento propicio. ¿Han escuchado eso? El momento adecuado, el momento exacto, donde está la cosa calmada. La cosa es calmada, decía aquel, ¿no? La cosa es calmada. Estamos en el momento propicio. Dios no estaba calmado, estaba airado. Y lo único que lo calma es la sangre de su Hijo Jesucristo. Es lo que lo apacigua. Entonces, quiero darte ese concepto. Pon atención. El que no tiene ira, tampoco tiene amor. Ah, caray. El que no tiene ira, tampoco tiene amor. Te voy a poner un ejemplo muy actual. ¿Cuántos vieron la película Sonido de Libertad? O por lo menos supieron de qué se trataba. Hermano, si tú no estás enojado y airado con esa injusticia y con aquellos malvados tratantes de blancas, que sean todas esas porquerías degenerados a esas niñas, entonces tú no amas a esas niñas. ¿Me estoy explicando? Tú debes odiar el pecado para amar al pecador. El que no tiene ira tampoco tiene amor. Dios no puede dejar el pecado sin castigo. Por eso es un Dios justo, porque si no, no sería un Dios justo. Dios aborrece el pecado
porque es un Dios que nos ama. Un Dios que no es justo, escúchame, un Dios que no es justo, ya no es Dios. El día que Dios deje de ser justo, dejó de ser Dios también. Para ser Dios tiene que haber justicia. Hermano, déjame decirte una cosa. La Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo deliberaron que en la cruz del Calvario fuera el pago de nuestras deudas. Miren qué importante lo que dijo Ike al principio. Voy a decirlo de esta manera. La cruz es el lugar, alguien escribió y me encantó, la cruz es el lugar donde el juez entró en juicio. O sea, el justo es juzgado como injusto. El juez baja de su escalinata y se sienta en el banquillo de los acusados. ¿Cómo ves? La cruz es el lugar donde el juez del universo, que es Cristo Jesús, el que va a juzgar a vivos y muertos, ahora es el que es condenado, el que es juzgado. ¿Me estoy explicando? Porque el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para hacer justicia de Dios en Él, para que seamos justicia de Dios en Él. Qué tremendo amor, ¿verdad? Eso es amor. Dios decide amar a los que éramos objetos de su ira y remover su ira de ellos. Escúcheme, Dios decide amar a los que éramos objetos de su ira y decide, nos vio a nosotros, vio a su Hijo, agarró la ira de nosotros y se la derramó al Hijo. Removió su ira de ellos, volcándola sobre su Hijo. Por eso, ese es el amor de Dios. escuché una prédica que decía, en ese momento fue cuando él siempre le llamaba Padre Jesús a Dios, a su papá le decía siempre que se dirigía al Padre, y en ese momento dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? O sea, como que había ya el pecado que estaba, ya no hacía. Algunos dicen que Dios pues tuvo que voltear la cabeza. Por eso los Porque ya él era el pecado, ya no era un pecador. Él era, o sea, no dice la Biblia que por nosotros lo hizo pecador, ¿verdad? No, por nosotros. Dice, ¿por nosotros lo hizo qué? Pecado. O sea, toda la maldad, o sea, ya no es persona. Haz de cuenta, si el pecado fuera estiércol, lo hizo estiércol. O sea, estaba tan sucio que ya no había nada en él. Solo era puro pecado. Puro pecado. Todo lo que Jesús tenía en ese momento representaba todo lo que Dios odia. Y entonces, ¿qué es lo que es la justificación y la propiciación? Que Dios, a los que éramos objeto de su ira, que éramos nosotros, decide tomar esa ira y echársela completamente a Jesucristo. Las transgresiones, el 5. Molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. En esta versión dice así. O sea que Dios hizo eso por nosotros. Y la tercera palabra que ya no la vemos rápidamente aquí es justificación. Son las tres palabras que están en estas palabras. Justificación, redención y propiciación. Son diferentes. Redención, compra de esclavos. Propiciación, apaciguamiento de la ira, poniéndola en Cristo Jesús. Y la justificación es hacernos inocentes a los que éramos culpables. Justificación es un término legal y significa que Dios decide darnos su justicia y vernos como inocentes a los que éramos culpables. Vamos a ir al último punto. Dice, para demostrar en este tiempo su justicia. Pero me faltó algo muy importante. Dice aquí, porque en su tolerancia, en su paciencia, dicen otras versiones, Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Mira, Dios pasó por alto los pecados cometidos. Significa que la salvación de los creyentes del Antiguo Testamento, Abraham, Samuel, Daniel, etc., fue porque Dios en su paciencia esperó el sacrificio de su Hijo para borrar sus pecados. En pocas palabras, la salvación de todos ellos no dependió de los animales sacrificados. Esa se llama perdón a crédito. Fue un perdón a crédito. Te voy a perdonar a crédito sabiendo que esa tarjeta la va a pagar Jesucristo. O sea, nos dio crédito el Señor. ¿Me explico? O sea que ellos fueron justificados aunque Jesucristo todavía no había nacido. Por eso dice la Biblia que estaban en el seno de Abraham. Y cuando Jesús muere, lleva cautiva la cautividad y da los corazones.
todos los que estaban ahí ahora van con Jesús. Por eso también algunos de los justos resucitaron. Algunos de los justos en la resurrección de Jesús también resucitaron con él. Hermano, lo que pasa es que la salvación es por fe de principio a fin. Los animales sacrificados solo representaban al cordero inmolado. Entonces, en esa representación y en esa fe, el Señor otorgaba perdón a crédito, esperando que Jesucristo viniera a pagar los pecados, porque Cristo no solamente pagó los pecados de cuando nació hasta ahorita, sino todos los de antes también. Entonces Dios les dio la revelación desde Adán y Eva, ¿verdad? Porque él fue el que sacrificó el primer cordero para cubrir vestirlo, su desnudez. Su desnudez, que es fruto de su pecado. Entonces era como un simbolismo para decir que Jesucristo era el único que podía vestirnos. De hecho, les enseñó eso, y por eso Caín no fue aceptada su ofrenda, porque diríamos, no dice la ley que los agricultores den lo mejor de su agricultura, de su cosecha. ¿Por qué Dios no aceptó lo mejor de la cosecha de Caín? Porque la ofrenda que estaban ofreciendo era por el pecado. Y Dios les había dicho que tenía que haber la muerte de un animal. Pues ahí todavía no se establecía eso, ¿no? De la ofrenda. ¿Por qué Dios no aceptó? Porque miró el corazón de Caín y después su ofrenda. ¿Y cuál era el corazón de Caín? Yo quiero darte lo que a mí se me da la gana. Podía haberle comprado un cabrito a... Es lo que tenía que hacer. Tenía que haber conseguido lo mismo, ¿verdad? Porque Dios requería el sacrificio de un cordero, ¿verdad? Y había escuchado, no sé si Nancy nos dijo, ¿verdad? Algo así que Adán y Eva se dieron cuenta del sacrificio que Dios hizo cuando ellos pecaron al matar a un cordero y ponerle la piel. Entonces, este fue el modelo que Adán y Eva aprendieron y le enseñaron a sus hijos que para acercarse a Dios, para que sean limpiados de sus pecados, era necesario sacrificar a un animalito, una oveja, ¿verdad? Y eso se lo enseñaron a Caín y a Abel, pero a Caín lo quiso hacer a su manera. Y poner la fe. Pues, sí, y acercarse a Dios a su manera, como muchos quieren poner su fe a su manera en cualquier cosa o en cualquier Dios, pero no en Jesucristo. Y Caín pues en sí puso su fe en su fruto, ofreció su fruto. Sí, ofreció su fruto, creyendo que con eso iba a agradar a Dios, pero no era lo que él quería ofrecer, era lo que Dios requería que ofreciera. Termino con esto. Vamos a leer el 25 y 26 juntos. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia. Si tú quieres ver toda la justicia, ¿qué tan justo es Dios? Ve la cruz. Porque en la cruz el Señor no nos perdonó nada más por su linda cara, sino que alguien pagó los platos rotos. Alguien sí recibió el castigo por nosotros. Y dice, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. En pocas palabras, que Él siempre se lleve toda la gloria. Para que Él permaneciera como juez justo, Él dio a su Hijo y nos va a justificar si tenemos y ponemos nuestra fe en Jesús. Y sea Él el que justifica al que tiene fe en Jesús, al que pone su fe en Jesús. Por eso, ya no vamos a explicar el siguiente versículo, es para los docentes de hermana, pero por eso dice el siguiente versículo. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Qué mérito tenemos? ¿De qué podemos presumir? ¿Dónde está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, la ley de la fe. No importa cuántas buenas obras haya hecho, si ese hombre hizo 10,000 obras malas, pero creyó en Dios, y yo también creí en Dios, estamos iguales. No hay jactancia. Yo no puedo decir, yo hice algo para salvarme. No, aquí dice el texto claramente que es gratuitamente y por gracia, ¿verdad? Pero repito, este es el misterio más grande, el 26, que Dios es el que justifica y asimismo es el juez justo. Cumplió Dios, resolvió Dios el dilema. ¿Cuál era el dilema? ¿Cómo puedo perdonar a los pecadores condenados por mi ley y al mismo tiempo cumplir mi justicia?
seguir siendo justo, darle lo que se merece al pecador, pues solamente quitando el pecado de ellos y poniendo en alguien que sea completamente justo. ¿Te explico? Si Jesús hubiera cometido un solo pecado, deja de ser el Cordero perfecto para la justificación. La ira de Dios también vendría antes contra Cristo, pero no. Por eso les digo a ti, Dios nos acepta solo en Cristo, nos ve en Cristo Jesús. No es por nuestra linda cara, es por Cristo Jesús. Así que mantente contento. La salvación no la ganaste tú. Dios es el que la ganó por ti. Tu único compromiso es permanecer pegado con Jesucristo. Él va a hacer todo lo demás. Él va a hacer los cambios que tiene que hacer. Vamos a dejarle ahí, hermanos. Vamos a dejarle ahí. Vamos a orar. Pónganse de pie para que despierte tantito. Pónganse a orar. Vamos a ponernos de pie. Señor amado, tú eres un Dios maravilloso. Y hoy hemos visto, Señor, el Evangelio de una manera tremenda, Señor. Que aparte de la ley, tú has traído ahora tu gracia, tu justicia, la tuya, la que tú quisiste, y es a través de encarnarte en tu Hijo Jesucristo y recibir todos nuestros pecados en tu sangre, en tu cuerpo, Señor, Padre mío. Gracias por la justicia. Nosotros declaramos que creemos en ti, Señor, que no hay distinción alguna, porque hemos pecado y no alcanzamos, ninguno de nosotros por méritos propios alcanzamos tu gracia, Señor. Gracias por habernos hecho justificados sin causa alguna, gratuitamente, Señor. No hicimos nada para ganarnos la salvación, Señor, pero fue todo por el sacrificio, la redención, la propiciación y la justificación que nos otorgó tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor Jesús. Demuestra en este tiempo tu justicia, Señor, y sigue salvando, Señor, a quien ponga su fe en ti, Señor Jesús. Sigue justificando, Señor, a aquel que pone su fe en ti. Por eso podemos ver a criminales, Señor, que no van a salir de la cárcel humana, pero ya salieron de la cárcel espiritual, y los veremos en el cielo, Señor, porque han puesto su fe en el único que los puede justificar, Señor, el que los ha revestido de Cristo, Señor. De Cristo estáis revestidos, dice tu palabra, Señor. Gracias que ya no me ves a mí, Señor, porque si me siguieras viendo a mí, yo te fallo, te sigo fallando. Todos los que estamos aquí, Señor, te seguimos fallando, pero tu Hijo vive en nosotros, Señor, y es el que nos da, Señor, esa bendición, esa salvación. Bendito sea, Señor Jesús. Amén.